Mi nombre es Carolina Lamas y les voy a hablar de las características más importantes que tuvo la sociedad venezolana del siglo XIX. 1810. Inicios de la independencia de Venezuela. El 19 de abril de 1810 se forma una Junta Suprema de Gobierno en la ciudad venezolana de Caracas, que logró de forma pacífica sustituir al gobierno español, haciendo renunciar al gobernador Vicente Emparán. Aún con ello, la Junta seguía dependiendo de la corona española, aunque la intención era otra bastante diferente. La diversidad de razas. En Venezuela se distinguieron 7 castas: blancos, indígenas y negros, que se unieron entre sí, lo que dio origen a nuevos grupos étnicos, como los pardos, mestizos, mulatos y zambos. 1811. Proclamas. Francisco de Miranda convenció al Congreso Nacional de Venezuela a declarar la independencia. Muchas regiones de Venezuela declararon su independencia el 5 de julio de 1811 y se redactó una constitución poco después, creando incluso una bandera e himno propio y único. De hecho, puede señalarse que ese proceso constituyente, que comienza el 19 de abril de 1810 y cuya primera etapa culmina el 21 de diciembre de 1811, es no solo nuestro primer proceso constituyente, sino el genuino único proceso constituyente que ha habido en Venezuela. 1830. La deficiencia de la educación en Venezuela en el siglo XIX. Para los primeros años de la existencia de la República, a partir de 1830, la situación escolar era bastante deficiente. Los núcleos educativos dinámicos estaban centrados en las universidades de Caracas y de Mérida. En las provincias funcionaban varios colegios nacionales, fundados por el gobierno colombiano, pero fueron el doctor José María Vargas y don Manuel Cajigal los soportes en el empeño de lograr la creación de nuevos centros de enseñanza. 1854. Abolición de la esclavitud. En el gobierno de José Gregorio Monagas se declara la abolición de la esclavitud el 24 de marzo de 1854, por razones de orden político, quedando libre 13.000 esclavos y 27.000 manumisos. Otro elemento de notable influencia es la Guerra Federal, que acentuó la desaparición de las barreras étnicas que condicionaban la división de las clases sociales. 1858. Revolución de Marzo. La Revolución de Marzo fue un alzamiento militar sucedido en Venezuela en marzo de 1858. Las principales causas fueron los abusos políticos, problemas sociales, alta corrupción y mal manejo de la hacienda pública, acumulados durante el monagato o década en que los hermanos Monagas gobernaron. José Tadeo Monagas, al comprender que era inútil defender su situación política, decidió renunciar el 15 de marzo, asilándose en el consulado francés. 1859. La Guerra Federal. La Guerra Federal transcurrió desde 1859 hasta 1863, también conocida como Guerra Larga o Guerra de los 5 años. Fue el enfrentamiento militar entre tendencias conservadoras y liberales en la Venezuela del siglo XIX. Está considerado el enfrentamiento bélico más costoso para Venezuela tras su independencia. Durante la guerra, los liberales eran conocidos con el nombre de federalistas, ya que el federalismo y la autonomía de las provincias eran su reivindicación principal. 1863. El Tratado de Coche. El Tratado de Coche fue el tratado de paz que estableció la culminación formal de la guerra, firmando el 23 de abril de 1863 por Pedro José
José Rojas. La causa principal que llevó al gobierno de Páez a establecer un diálogo con los líderes de la federación fue la precaria situación política y económica que se encontraba desde 1862. Y ya a finales del siglo XIX, todos los habitantes de Venezuela eran mestizos, ya que hasta los criollos se habían unido a otras razas, y ha sido así hasta la fecha.